inspiró la película más terrorífica de la historia, según los críticos, creando numerosas pesadillas en los espectadores de la cinta. Esta película, El Exorcista, se basa en la historia real de un joven de solo 14 años de edad, Roland Doe, en la ciudad de Maryland, Missouri, en el año de 1949. Bienvenidos a Eco de Pánico. Roland Doe vivió acontecimientos macabros en su pequeña ciudad en Maryland, Missouri, y su identidad fue ocultada desde el inicio para salvaguardar la imagen del joven. A Roland no le gustaba realizar ninguna actividad deportiva. Era un joven solitario en la escuela. Después de sus clases, él pasaba a la casa de su tía, una mujer muy fanática de lo espiritual. Roland, en una de sus visitas a la casa de su tía, observó una de las sesiones espiritistas que realizaba su familiar. Él quedó encantado y deseoso de conocer más sobre los actos espiritistas. Quedó totalmente impresionado, a lo que comenzó a realizar muchas preguntas sobre todo el conocimiento que ella tenía en el tema de lo espiritual. Su tía le contestaba y le permitía empaparse del tema espiritista, no pudiendo evitar que su curiosidad siga creciendo. Una tarde, después de clases, asistió como de costumbre a la casa de su tía, quitando la llave del cajón donde esta mujer guardaba sus objetos como los que trabajaba y consideraba que debían mantenerse siempre ocultos. Roland toma la ouija dentro del cajón, para lo cual su tía ya le había enseñado este tablero para comunicarse con los espíritus y ya tenía vagamente una idea de cómo utilizarlo. Pero es aquí donde la vida del joven Roland comienza a volverse turbia y oscura. Pasaban los días y nada extraño ocurría. Roland utilizaba la tabla con frecuencia, hasta que a principios de 1949 la tía de Roland, Harriet, perdió su vida. Poco después de su muerte, la familia empezó a notar cambios en el hogar. El clima dentro de la casa comenzaba a cambiar constantemente, de templado a muy frío. Muebles se movían del lugar y resonaban en las noches como si alguien quisiera reubicárselos y llevárselos. Ventanas y puertas se abrían solas, y el sonido del chillido de una bisagra moviéndose al abrir uno de los objetos se convertía en una pequeña tortura para los miembros de esta familia, que les recordaba constantemente que no era natural, que algo más, algo oscuro rondaba la casa. Objetos pequeños levitaban en la casa o eran lanzados de manera abrupta. Algunos dentro del círculo familiar pensaban que se trataba de la tía Harriet, que al morir había dejado su espíritu vagando en el hogar, ya que ella en vida realizaba actos oscuros de los que la familia era totalmente consciente. Y otros decían que el joven, en su desesperación por comunicarse con su tía, y mediante lo que aprendió vagamente con ella, intentó contactarla. Y muchos espíritus, aprovechándose de su vulnerabilidad, se quedaron en la casa a habitarla y causar estragos y terror. Los disturbios en la casa continuaron con el paso de los días, agudizándose y volviendo cada vez peor. Arañazos en las paredes aparecían misteriosamente. Se escuchaban golpes muy fuertes y pisadas poderosas retumbando la casa en cualquiera de los pisos o habitaciones. Uno de los sucesos más extraños fue cuando un cuadro de Jesucristo comenzó a moverse por sí solo, azotándose contra las paredes hasta destruirse por sí mismo. Al llegar la noche, cuando todos iban a descansar, la cama de Roland se movía sola, con el joven subido en ella, tremendamente asustado y arrepentido de lo que él había provocado. Cuando el joven asistía a sus clases, tampoco se liberaba de estas pesadillas y la persecución. Cuando el salón se encontraba en silencio, se escuchaban canicas caer y rodar sobre donde se encontraba. Sonidos extraños provenían de las paredes fuera del salón. Sus compañeros estaban aterrorizados y le mencionaron estos sucesos a las autoridades del plantel. Además, mencionando que el comportamiento de Roland no era normal. Era ya un chico retraído y solitario desde el inicio, pero ahora lo era aún más. Se veía siempre asustado y cansado debido a que no podía dormir en las noches porque era constantemente perseguido por uno o muchos espíritus. Las autoridades se contactaron con la familia del joven Roland para exigirles que tomaran medidas en el asunto o su hijo ya no podría asistir más a la unidad educativa. Con mucha pena,
ya que no querían cerrarle las puertas a un joven asustado y confundido. La familia del joven lo llevó a un médico general y a un psicólogo. El joven fue trasladado al hospital de Georgetown, pero inmediatamente fue dado de alta ya que no presentaba ningún daño cerebral y la evaluación estaba completamente normal. Pero algo no andaba bien con el joven, así que lo llevaron desesperadamente a una iglesia buscando la ayuda espiritual de un pastor luterano llamado Luther Mize. Tras una conversación con la familia, se interesó en el caso de Roland, ya que el padre sentía fascinación con la parapsicología. El padre asistió al hogar de la familia y asegurarse de que realmente se trataba de un hecho paranormal. Luther corroboró todo lo dicho por los padres, notando muchas irregularidades en el hogar, quedando aterrorizado y enviándolos directamente a buscar una ayuda de la iglesia. El padre habló con el joven, el cual hablaba con una voz diferente, a lo que el padre del joven les decía que esa no era su verdadera voz. El joven es llevado a centros donde podrían intervenir en su caso, y fue así como empezaron los primeros exorcismos. Edward Thoms fue el primer sacerdote en atender al joven, el cual fue llevado al hospital de Georgetown. El joven no soportó el proceso y se orinaba en todo lugar. No soportaba los símbolos religiosos. Su voz seguía siendo diferente, como la de un animal, una bestia, e insultaba y atacaba a todos los miembros de la iglesia que, intentando seguir con el procedimiento, fracasaban. El joven tenía una fuerza sobrenatural y lograba desatarse fácilmente de la cama. Rompía las cuerdas que lo ataban, atacando al padre Edward y dejándolo levemente herido. El primer exorcismo fue un fracaso, pero debían continuar para salvar la vida del joven de solo 14 años de edad. Para el segundo exorcismo reforzaron las ataduras. Esto ocurrió un lunes de 1949 en el día de Pascua. Cuando empezó el ritual, sobre su cuerpo empezaban a salir marcas en forma de rostros, como si su piel hubiese sido quemada como ganado. Además de palabras, su lengua cambió el latín, lenguaje que el joven jamás había estudiado. Los asistentes pedían que en el nombre de San Miguel expulsaran a los demonios que habían dentro de él. Cuando el joven comenzó a calmarse, abrió sus ojos y lentamente, con su verdadera voz, les dijo a los sacerdotes que la maldad se habría marchado al fin. Al transcurrir un par de días, la situación empeoró abruptamente, como si el terror jamás se hubiera detenido. La familia decidió trasladar al joven a la casa de un familiar en Missouri. El sacerdote contactó a uno de sus colegas expertos en el tema, llamado William Butler. El arzobispado de Washington le dio instrucciones específicas al padre para hacerse cargo de este exorcismo. Pero debía hacerse en secreto y anotar todo lo que iba sucediendo en el diario. Así es que el 10 de marzo de 1949, los padres Bishop y William hablaron con el joven Roland, rezando todos juntos en la habitación. El chico se notaba más tranquilo, a lo cual lo dejaron un momento para que descanse. Ellos fueron a la planta baja. Pocos minutos pasaron y escucharon un fuerte estruendo, un grito desgarrador. Era Roland, que gritaba de dolor. En uno de sus brazos se había formado una marca de manera inexplicable. Se trataba de una cruz invertida que quemaba el brazo del joven. De manera instantánea, la cama empezó a moverse fuertemente. La noche del 16 de marzo, el padre William dio inicio a otro exorcismo, rodeando la cama y la habitación de agua bendita, y dijo: «Yo te ordeno, espíritu impuro, que dejes este cuerpo del joven, y te ordeno en nombre de Jesús, que me des el nombre de quien habita en el cuerpo de este niño». El demonio enojado marcó el cuerpo y la piel con la palabra despecho e infierno. La cara del joven se marcaba de manera terrible, como si se tratara de un ser distinto. Su voz era grave y aguda como la de un animal, y sus movimientos eran violentos y agresivos. El día 18 de abril se realizó un último exorcismo con una imagen de San Miguel. El sacerdote William empezaba sus rezos y la lucha continuaba. «En el nombre de San Miguel te ordeno que te retires del joven», exclamó el padre. En una de sus últimas plegarias que diría, de repente, todo se calmó. Y una voz suave salió del joven y dijo: «Yo
San Miguel te ordeno, demonio, te alejes del cuerpo del niño. Todo se quedó en paz, hasta que unos movimientos bruscos comenzaron a alborotar al joven y sus ojos se tornaron totalmente pálidos. De repente todo se detuvo y Roland encontró la paz. Los sacerdotes decidieron permanecer en la habitación para estar seguros de que por fin todo había terminado. Al día siguiente Roland fue llevado a su casa y su habitación había sido cerrada con candado porque se sentía la presencia de lo que alguna vez fue un intruso espiritual, demonios presentes en esa habitación. El joven casi no recordaba nada, solo voces que alguna vez atormentaron en su cabeza. Toda esta experiencia fue escrita por el padre Bishop. 9 sacerdotes y varios testigos firmaron los documentos y lo nombraron como el caso de Roland Joe, para ser utilizados en futuras experiencias. Roland nunca más utilizó una tabla y nunca más recordó lo que le habría pasado. Esta es una historia real, documentada y firmada por miembros de la Iglesia Católica. Es una prueba más de que no estamos solos en este mundo. Existe algo más allá, algo que no podemos ver, pero que intuimos que se oculta. El caso de Roland Doe es la muestra de que hay cosas con las que es mejor no atreverse a jugar. Muchas gracias por escuchar el relato. Cuídense y nos vemos en un siguiente video. Esto fue Eco de Pánico. Si te gustó el video, suscríbete. Esto me ayuda a continuar con mi proyecto y a hacer sostenible este canal, trayéndote muchas más historias que te harán pensar que hay más allá de nuestra vida terrenal. Adiós.